Un enorme dolor de cabeza. Eso es lo que ha significado para la presidencia de José Antonio Kast su promesa de deportar una gran cantidad de inmigrantes ilegales, del número de 300.000 inmigrantes, y que en su momento fue una de las cosas que más lo hizo crecer en la campaña presidencial y se veía evidentemente como una promesa, pero ahora hace poco Kast dijo que era solo una metáfora, o sea, de una cierta manera como que era una mentira, ¿no? Que eso era un proceso y que ese número no había que tomarlo en serio y que en campaña no se decía así, lo que ha generado mucha molestia a nivel transversal, recibiendo críticas de la izquierda, del conjunto de la prensa y también desde la derecha, desde Chile Vamos, como también desde el Partido Nacional Libertario. Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Quedan 133 días. 133 días para que asuma un nuevo gobierno. Son 133 días que tienen los inmigrantes irregulares para partir, dejar nuestra patria. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. La invito a que veamos cuántos de los 330.000 van a quedar en Chile el día 11 de marzo. Van a ser bastante menos. ¿Cómo pretende expulsarlos si en la práctica es imposible que usted cumpla con esa promesa? No hay nada imposible en la vida. ¿Puede un candidato en campaña hacer promesas en la lógica de la metáfora? ¿Qué es lo que es una metáfora? Metáfora. RAE. Figura retórica que sustituye un término real por uno imaginario, basándose en una relación de semejanza o analogía. ¿Se puede hacer una promesa que sea una metáfora, vale decir algo que esté en realidad en el ámbito de lo imaginario? Y esto lo decimos respecto a lo que ha señalado el presidente de la República, José Antonio Kast, que esto de en 90 días tener 300.000 migrantes fuera, en realidad era una metáfora. Que lo dijo en los No era una metáfora, era una promesa irreal, que no es lo mismo. No es lo mismo. Era consciente, si él dice que era una metáfora, al momento de pronunciarla, era consciente que al ser una metáfora, lo que se entendía en términos explícitos no se iba a cumplir. ¿Supone esto que haya habido un engaño en esa frase a los electores al momento de pronunciarla, sabiendo que era una metáfora? A ver, este es un lío mayor, porque distinto a decir, mira, esto es lo que nosotros pretendemos hacer y nos hemos dado cuenta que es más difícil de lo que creíamos, pero decir que esto fue una metáfora, es decir, en ese momento ya sabía que estaba prometiendo algo irrealizable. El que explica se complica. Ya no me sorprende lo que el gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir. No se gobierna con metáfora, entonces ¿para qué hace toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta, hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes? A ver, la única expulsión que ha habido en casi 3 meses de gobierno, 2 meses y tanto, fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado, gobierno anterior, y quedan todavía 36, 38.000 personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas. Entonces, no venga con historia. O sea, estos no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva o esos shows sencillamente de campaña que no están disponibles o no pueden cumplir. Ahora, evidentemente, lo que ahí trata de decir Kast de manera un poco cortés es que mintió, que estaba mintiendo. Es así, es una mentira y se lo están dejando todos en cara, que mintió. Ahora la izquierda obviamente se aprovecha de decir eso, ellos también han mentido de manera bien fuerte, igual que todos los políticos, sobre esas materias, al igual que otras. Pero ahora como están en oposición, esto les sirve para ganar apoyo. Y el hecho de tú prometer algo y a los pocos meses, a los 2 meses de asumir, dices, bueno, era una metáfora, o sea, era una mentira, era una idea, obviamente te deja por el suelo, ya que una de las cosas que más pedían los chilenos era justamente lidiar con la inmigración ilegal. Por eso había algunas propuestas, como el caso de Kaiser, vamos a mencionar una,
que decía que en caso de no poder hacerse esas deportaciones, que es la práctica por eso Kast que dice que no se puede, que era lo que le decían mucho incluso en campaña, él hablaba de generar unos ciertos centros de detención cerca de la frontera donde se quedaban esas personas, para que de esa manera no hubiera una sensación de impunidad al momento de generar el ingreso ilegal a Chile. Por eso se hablaba de otras alternativas. Kast eso no lo contempló. Ahora, por supuesto, esto le ha generado muchas críticas, tanto del mundo económico desde la centroizquierda, desde la prensa. Ya vieron que la izquierda en su conjunto, Biobío se le lanzó en contra, varios medios de comunicación, el conjunto de la izquierda y medios se le lanzaron en contra, pero también desde la derecha y desde el mismo gobierno. Por ejemplo, desde Chile Vamos, apareció Celis de Renovación Nacional y dijo que tenía que rectificar este punto, que uno se engrandece cuando reconoce que erró, y prácticamente le dijo, ya, reconoce que mentiste, pero trata de arreglar el problema. Y por otro lado, del Partido Nacional Libertario, apareció Gloria Navellán a burlarse un poco de Kast y diciendo que era una mentira lo que dijo y que prácticamente engañó a los chilenos. En parte porque, por ejemplo, Kast logró capitalizar votos con ese tipo de discursos que posiblemente podrían haber ido otros candidatos y habría posiblemente pasado segunda vuelta o Parisi o incluso Kaiser, ¿no? Y habrían ganado uno de ellos en esa segunda vuelta. Ahora, ¿qué es lo que dijo Navellán? Yo creo que la gran mayoría de los chilenos debemos tener poca comprensión porque nadie lo entendió como una metáfora, lo que dijo Kast. Y yo sinceramente espero que si eso fue una metáfora, que no haya más cosas que hayan sido metáfora, me queda la duda. En la práctica burlándose un poco y diciendo como Kast en la práctica mintió y que ojalá no haya empezado a mentir en otro tipo de cosas. Como pueden ver, eso ha generado malas imágenes para lo que es la administración de José Antonio Kast. Porque si una de tus propuestas estrellas era lidiar con la inmigración ilegal, si el número de deportaciones que ha hecho este gobierno son bajísimas, son menos de 100 en total, y en realidad la mayoría de las personas que han salido del país se han ido por su cuenta, que ni siquiera tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con la situación económica estancada y alza de la delincuencia. Cuando pasa eso, muchos inmigrantes se empiezan a ir por su cuenta, ¿no? Lógico. Ahí obviamente eso genera molestia, ¿no? Sumado también a los avances que han sido sumamente lentos de esta llamada zanja en el desierto y en la frontera con Perú y Bolivia. Entonces, claramente se genera molestia y es una crítica transversal que va desde el Partido Nacional Libertario hasta lo que es el Partido Comunista, o sea, todo el espectro político. Obviamente mintió y ahora está reconociendo que mintió. Claramente va a generar molestia cuando es algo que a la gente tanto le importa como es el tema migratorio. Pero no es el único problema que ha tenido este gobierno, sino que también con respecto a la ministra de Seguridad Steiner, que ha tenido ya tantas controversias con Contraloría, tantos escándalos y malos manejos, y por supuesto no olvidemos cuando terminó ella dilatando que se atrase una ley que ayuda mucho a Carabineros de Chile en nuevas contrataciones porque simplemente no fue a la sesión del Congreso y tampoco fue Joanet, que es su subsecretario de Seguridad. Bueno, ha tenido un escándalo recientemente por su exposición al interior del Congreso, donde se le criticó por haberlo hecho pésimo, vaya que algunos trataban de decir del oficialismo que lo hizo bien, pero ha llevado a que incluso la misma ministra reconozca que lo hizo mal, ya que su fuerte no son las palabras ni cómo se manejan eso, sino los hechos, dice. Trinidad Steiner expuso mediante una lectura continua, estuvo leyendo 1 hora y 18 minutos, leía y leía y leía ante la Cámara de Diputados sobre el desempeño del ministerio. Fue una sesión especial extenuante, donde fue requerida por diputados de oposición, y que la ministra llevaba preparada una presentación en PowerPoint para apoyar esta locución ante los diputados. Pero, a ver, la lectura fue continua, pero no fue fluida. Además, hay que decir que desde las filas de la oposición le impidieron a la ministra ocupar lo que decíamos, el PowerPoint, sus diapositivas, en fin, por lo que tuvo que apelar a la oratoria, a su oratoria, o más bien a la lectura de lo que tenía preparado. La primera señal de respaldo a Trinidad Steiner vino desde el gobierno, pues tanto el ministro José García como los subsecretarios de Seguridad Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana estuvieron todo el tiempo a su lado en el pupitre destinado a representantes del Poder Ejecutivo. De hecho, García optó por blindar a su par de gabinete aun cuando debía partir al cónclave oficialista en Cerro Castillo, cita a la cual llegó, pero llegó tarde, por lo mismo. La intervención, que quedó radicada únicamente a la lectura de documentos, generó una evidente incomodidad en representantes del oficialismo, quienes en medio de la sesión exteriorizaban gestos de tensión y agotamientos, como pararse, atender el celular o conversar mientras Trinidad Steiner exponía. Bueno, esto pasó porque el talante de la exposición fue el siguiente. Este es nuestro destino, el desafío al que nos toca responder juntos, intimidando a barrios enteros o intentando
orar nuestras instituciones. ¿Y por qué necesitamos al Congreso de Chile para cumplir nuestra misión? Pide de nuevo el permiso para poder exponer las cifras porque las tengo acá. Estamos en eso por debajo de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Liberia y Ecuador. Y significa también una acción operativa concreta durante el año 2025. Es importante recuperar el control de las cárceles. Sí. Usa este mejor redactado. No, durante la eficacia. Y permítanme ser franca con esta Cámara, la ciudadanía no nos pidió buenas intenciones, nos pidió resultados, estamos conscientes de ello. Parte de la exposición que puso tan nerviosos a todo el mundo, incluyendo gente del oficialismo, porque le estaban diciendo cosas sus asesores al oído. Seguramente ustedes escucharon unos susurros que eran justamente, y le cambiaban los papeles, le decían aquí puede entender mejor a la ministra. Claramente es una ministra que deberían sacar de su cargo, por algo la han criticado bastante, ya ha tenido varios escándalos, varios malos manejos a nivel de política, y no se maneja tampoco bien comunicacionalmente, que es uno de los problemas enormes de este gobierno. Ni el mismo Kast se maneja comunicacionalmente, se manda frases como la que vimos al inicio, que le juegan en contra y le explota eso en la cara, ¿no? Y le sacan, por supuesto, la hipocresía con lo que él dijo en campaña. Y Steiner dice que se hablen los hechos. Se maneja mal comunicacionalmente, eso es un hecho. Se atrasó una ley importante de Carabineros porque ya no fue a sesión ni su subsecretario, que es Joanet. Eso es un hecho. También es un hecho que ella ha tenido varios escándalos que le han generado un dolor de cabeza enorme al gobierno, asociado a Contraloría y, por supuesto, a la remoción de cargos en policía. Eso también es un hecho. Y con respecto a los éxitos de seguridad que se ha visto por parte del Ejército, como también de Carabineros de Chile en Temucuicui, eso está realizado por Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, no por la ministra. Entonces, ella además está en un cargo que ni siquiera debería existir. El Ministerio de Seguridad se creó como una burocracia adicional por la administración de Sebastián Piñera con apoyo de Chile Vamos y también de la izquierda. Hace lo mismo que el ministro del Interior. Son cargos burocráticos que no deberían existir y a ella se le debería sacar del cargo y ese Ministerio de Seguridad debería eliminarse. Ministerio que, vale la pena decir, se opusieron para su creación los mismos republicanos que ahora la tienen ahí. Entonces deberían ser consistentes con lo que ellos votaron en su momento incluso y eliminarlo, porque era una propuesta estúpida que se aprobó para crear más burocracia sin sentido de Chile Vamos con el conjunto de la izquierda. Es un ministerio que no debería existir. Ella no hace bien su trabajo y no debería estar en el cargo. Pero bueno, la mantienen ahí, a pesar que le hacen enormes dolores de cabeza al gobierno. Escándalos que afectan a la administración de José Antonio Kast y que ya por un lado por malos manejos mediáticos y por seleccionar personal no muy capacitado para los cargos en varios de los ministerios, nuevamente le está generando problemas a nivel de popularidad como también al momento de aprobar proyectos y ser efectivos políticamente. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas controversias que afectan al gobierno? ¿Debería sacarse a la ministra? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!